todas las partes cantan en español. Quisiera que vuelvan todos esos hermanos que fuera de su tierra siguen siendo cubanos. Llevo clavado en la sangre el orgullo de donde nací. Llevo clavado los deseos de verte. Seguramente tú te acuerdas de mí. Que es doloroso para los médicos que conservamos nuestra dignidad, que conservamos nuestro valor y que lo conservamos porque estamos en nuestro país, estamos luchando porque no se pierdan esas cosas. Sin embargo, nos enajenan, nos apartan, por decir la verdad. Esto, hermanos míos, médicos, amigos, ténganlo en cuenta qué es lo que está sucediendo en la población cubana y que lejos de existir potencia médica, nunca va a haber una potencia médica, porque hay una pérdida de valor, una pérdida de compromiso por falta del personal que está consagrado para cumplir esta misión. Los que siguen creyendo que Cuba es una potencia médica están equivocados. Eso es simplemente un mito. Responde a una propaganda y no a la realidad. El ejemplo más fidedigno lo tenemos en que tanto Fidel Castro como Hugo Chávez han salido perjudicados con los servicios o la atención médica que han recibido en Cuba. El gobierno de Cuba ha instrumentado un mito sobre los servicios sociales a la población, en particular en lo que respecta a la educación, el deporte y la atención a la salud. Los escasos avances en los servicios sociales fueron consecuencia de los subsidios aportados por la Unión Soviética y por las limitaciones impuestas a los ciudadanos por la dictadura, que resultaron en la violación de los derechos humanos de todos los individuos. Los servicios médicos son el mayor mito de la dictadura, una realidad que se podrá apreciar a continuación. La república que se inaugura en 1902 surgen médicos muy destacados en forma individual. Mencionar uno es quizás hacer caso omiso de otro. Puedo recordar brevemente, por ejemplo, Santos Fernández, nuestro primer microbiólogo, también a una gloria de la medicina mundial, Albarrán, el sagüero, y un poco más a lo final, por mencionar solamente dos, a Ballí, el gran pediatra de fama internacional, y también Núñez Portondo, para mencionar algún cirujano. Esto en el campo individual. En Cuba había tres actividades en favor de la salud y de la medicina. Uno, el Estado, a través de los hospitales provinciales, de las entidades municipales que ellos controlaban, más un montón de otras fuentes de cuidado de la salud. Segundo, el mutualismo, lo que equivale a los HMO aquí de los Estados Unidos. Y tercero, la práctica privada de la medicina. Esas tres actividades eran simultáneas y permitieron el desarrollo de la medicina de una forma extraordinaria. Varios fueron los médicos cubanos que fueron nominados al Premio Nobel de Fisiología y Medicina antes de que el Estado pasara a controlar los servicios médicos cubanos. Esos galenos destacados fueron Carlos J. Finlay, 1905, 1906, 1907, 1912, 1913, 1914, 1915. Joaquín Albarrán, 1912. Arístides Agramonte Simoni, 1912, 1913, 1914, 1915. Agustín Castellanos González, 1959, y Raúl Pereira Valdés, también en el año 1959. Durante la República también se hacen grandes avances en la salud pública cubana. Hay que recordar que los partidos, tanto de oposición como de gobierno, todos eran socialdemócratas y lograron grandes éxitos en la salud pública. Por ejemplo, el establecimiento a lo largo de la isla de una red de hospitales totalmente gratuitos y de casas de socorro como atención primaria. Y el gran éxito de la medicina republicana, que fue el establecimiento de los centros mutualistas, el mutualismo, que fue un orgullo de la República y un orgullo internacional para Cuba. De ser miembro de una entidad mutual de esta, eran promedio 3.50. Tenían derecho a todo, a ver al médico cuantas veces quisiera,
a que el médico lo visitara en su casa cuando tenía fiebre, se sentía mal y no tenía ánimo para levantarse y ir a ver. Lo llevaban en un carro propio a su casa. Tenía acceso a toda la cirugía, a todas las medicinas, transfusiones de sangre, todo. Y a alguna de esas entidades mutualistas, por 3 pesos 50 centavos, le daban además un colegio gratuito, Concepción Arenal de la Silla de Galicia, por ejemplo, y un club en la playa por 3.50. Combinando la práctica privada con la salud pública, existía una cobertura, podemos decir, de las mejores que existían. Con el servicio público debe de haber también un servicio privado. Yo creo que también esto redunda en la calidad del servicio médico que se brinda a una población. ¿Por qué? Porque le da capacidad a la población de elegir dónde recibir un servicio médico determinado. Históricamente la medicina cubana tuvo siempre una buena escuela. Los hospitales de La Habana ya eran conocidos internacionalmente. Calixto García tenía una distinción junto con la Escuela de Medicina, el cual era visitado por los mejores académicos de la época, que discutían casos allí a la par con los médicos cubanos. Tenemos el Centro Médico Quirúrgico en la ciudad de La Habana y varios hospitales especializados como el Clínico Quirúrgico, como el Hospital Nacional. Teníamos también a lo largo de la isla las llamadas clínicas de la colonia, organizadas por las colonias, tanto gallegas como españolas, que eran un ejemplo muy marcado en todas las capitales, las principales ciudades, de lo que era la medicina en aquellos momentos. Cualquier nueva técnica quirúrgica que se idease gracias a los enormes recursos que existen en los Estados Unidos para la práctica de la medicina, iban de Cuba a los Estados Unidos, un grupo de cirujanos aprendían la técnica y 3 años lo estaban haciendo en Cuba. La cirugía cardiovascular en Cuba comenzó prácticamente 3 años después que comenzaron en los Estados Unidos. Todas las nuevas técnicas de ortopedia, de ginecología, se hicieron 3 años después por el fácil acceso que existía entre el médico cubano y el médico norteamericano. Había instituciones privadas, patronatos privados que ayudaban a la medicina estatal. La Liga contra la Ceguera era uno de estos. La Liga contra el Cáncer, que construyó el Hospital Curí en el centro del Vedado, era también muy conocida. Además de esto, personas como Falla Bonet construyeron un hospital de cáncer en una de las capitales de provincia, Santa Clara. Y así, a lo largo de todo el país, había instituciones y patronatos que ayudaban al gobierno en su función benefactora. Eso cambia radicalmente ya en los primeros años de la revolución, cuando empieza y prohíben la práctica privada. La represión llegó a los centros de estudios. Los educandos podían acceder a la escuela de medicina en base a su lealtad al régimen y no exclusivamente por la vocación a la profesión de su elección. Machado Ventura liquida primero la práctica privada de la profesión. Es el hombre también que aumenta la presión y dirige las depuraciones en la escuela de medicina. Muy hábil, porque entonces comienza la verdadera lucha con tal de depurar el estudiantado de la universidad para comenzar a formar nuevas generaciones de médicos. Para poderme incorporar yo lo que es a la universidad y siempre yo tuve que ocultar mis creencias religiosas y mis creencias políticas. Yo venía de una familia conocida en la ciudad de una ideología contraria a la revolución. Mi hermano había sido preso político y siempre eso yo tenía que ocultarlo. Yo no podía hablar de política tan libremente como otros que sí eran partidarios. El factor política es lo que ha primado dentro de la medicina cubana. Vamos a ver que incluso hubo épocas donde la tendencia no solamente política, es decir, la tendencia política, además de la tendencia hasta sexual de un candidato a doctor en Cuba, pues pesaba mucho y muchos fueron expulsados de las escuelas de medicina por su filiación política, por su filiación hasta religiosa, incluso por sus tendencias sexuales. En el año 1980, por manifestar intenciones o deseos de salir del país, se me hizo un acto de repudio y fui expulsado de la residencia de estudio de medicina interna. Estuve varios meses sin trabajar y después se me citó
un día a la Unidad Provincial de Salud Pública en Santa Clara y se me dijo que yo tenía que estar como mínimo 2 años para que se me permitiera salir. Cuando pregunté y el máximo me dijeron, yo le digo el mínimo, aquí no habla de máximo. O sea, que como mínimo 2 años, en realidad estuve 12 años esperando. Mi papá abandona el país. Mi papá era un profesor muy importante en la Universidad Oriente de Santiago de Cuba y eso tuvo una connotación, la salida de él del país al quedarse en el extranjero, eso tuvo una connotación muy importante allá en Oriente. Me empezó a traer problemas en la universidad y como yo venía para este país en el año 1996 decidí terminar mis estudios de medicina, pero tuve dificultades para poder salir de Cuba y eso causó que no pudiera salir y en un momento determinado, en el 97, traté de reincorporarme a mis estudios de medicina y fui con mi tío a la Universidad de Las Tunas a ver a una persona que era muy conocida y querida por mi familia y que tenía un cargo importante. Esta persona nos dijo que nos iba a tratar de ayudar, pero tenía que consultar esto con el viceministro de Salud Pública. Cuando estoy saliendo de la escuela de medicina de este lugar y de esta provincia, vemos, mi tío y yo, un cartel grande que estaba en la puerta de la escuela de medicina que decía: la universidad es solo para los revolucionarios. Le dije a mi tío cuando miré ese cartel, que no me di cuenta cuando entré, le dije: yo creo que ahí tenemos la respuesta. Esta gente no me va a dar ninguna aceptación. Como a los 2 meses volvimos a ver la persona y él nos dijo que no tenía respuesta del por qué, pero que yo no podía nunca más ingresar a la educación superior en Cuba. La dictadura impuso un férreo control sobre toda la sociedad, siendo el sector de la medicina uno de los primeros en padecer el sectarismo, sufrir represión y discriminación. Los abusos contra los médicos e instituciones que cumplían a plenitud los servicios a los que estaban comprometidos afectaron la escuela de medicina y determinó el fin de numerosos centros hospitalarios y la salida del país de muchos galenos, aunque otros permanecieron en la isla enfrentando la dictadura, que a la vez que premiaba a los que se adaptaban al proceso, reprimía a los que no creían en el nuevo orden. El propio Fidel Castro dijo: no me interesan los médicos científicos, me interesan los médicos revolucionarios. O sea, es lo que querían crear y tuvieron el control total de la educación médica en Cuba. La depuración fue una época muy trágica en la historia de la medicina en Cuba y a partir de ahí los estudiantes se debían totalmente a los designios del gobierno. La mitad de los médicos se fueron y quedó un número reducido de médicos en Cuba que para ellos tratar de que esos médicos continuaran sus labores y no siguieran yéndose del país, pues entonces decidieron tener una serie de privilegios con ellos, como fue aumentarle el salario a más de 700 pesos mensuales, que en aquellos momentos era un salario bien elevado. También le permitieron mantener su consulta particular, ¿no? Fueron toda una serie de preventas para que esos médicos no se fueran. Ya una vez que tuvieron el control de los hospitales y de la enseñanza, se vio el plan del gobierno de ir poco a poco apoderándose de todo lo que representara la medicina y el cuidado de la salud. Pero iniciaron primeramente por las instituciones. Había que acabar con la escuela de medicina, que era donde prácticamente se creaban los médicos. ¿Y cómo lo hicieron? Haciendo que se renunciaran los médicos para ellos nombrar los médicos. O sea, inadmisible. Entonces el claustro de la Facultad de Medicina, en su mayoría, presentó su renuncia. Quedaron unos cuantos que sabíamos que eran de la izquierda revolucionaria y otros, por supuesto, trepadores, que quisieron aprovechar la oportunidad para ascender en la escala profesional, de que agregado a ser profesor titular. José Ramón Machado Ventura, este verdugo de cuello blanco, es el ministro que establece verdaderamente las premisas marxistas clásicas en el campo de la salud pública en Cuba. Era un médico del segundo frente, muy allegado a Raúl Castro, que se mantiene vigente como segundo hombre al mando en la Cuba actual. Machado Ventura liquida primero la práctica privada de la profesión en una famosa asamblea que se hace en el último piso de La Habana Libre, en El Vedado, cuando allí impuso
incluyendo varias protestas de los asistentes, la liquidación definitiva de la práctica privada. Y toma además un segundo paso, que es liquidar el mutualismo, conocido en Cuba como uno de los grandes logros de la República. Pero lo liquida, que es lo curioso, a pesar de las recomendaciones de los expertos del campo socialista, que le habían hecho un estudio durante varios meses, especialmente los checos y los búlgaros, diciéndose que era un plan que se debía mantener por su eficacia y por su éxito en la República. A pesar de tener esos documentos arriba de la mesa, él lo liquida para hacer la medicina totalmente estatalizada. La creación de los contingentes médicos fue simplemente una idea política de Fidel Castro, es decir, él quería demostrar que él era capaz de magnificar las cosas en Cuba, y como bien te he dicho, ha creado los contingentes de ciencias médicas Carlos J. Finlay. En Cuba, la palabra exacta es se semi-militariza la educación médica, creando un destacamento de estudiantes que se llama el destacamento Carlos J. Finlay, a los cuales se le dota de un reglamento muy estricto, se le pone un uniforme, se le crean dogmas y se les obliga, una vez que se gradúen, a jurar del clásico juramento hipocrático que hacemos los médicos por un nuevo juramento de fidelidad a la revolución. Esto es importantísimo porque deslinda ideológicamente la medicina cubana de toda la tradición occidental y judeo-cristiana. La formación de médicos según el interés político y no la vocación o la calidad de estos profesionales. Muchos médicos que se formaron no fue porque realmente tenían una gran vocación, sino que existía esta facilidad de hacerse médico y mucha gente la aprovechó sin tener en cuenta que verdaderamente es una carrera que requiere un sacrificio absoluto. Y un poco entre que se hacían médicos por la necesidad que tenía el país o que quería el país para utilizarlo posteriormente de alguna manera, o porque las personas decidían hacerlo para obtener una vida un poquito más amplia, pensando que este era el camino, pero muchos médicos no tenían la verdadera vocación. En la época del servicio social, las generaciones de médicos que han pasado y que aún pasan ese servicio están sujetos a las disposiciones del burócrata de turno en la regional, en el municipio, en la provincia. Puede usted estar un día en un lugar, en una posta, al otro día enviarlo a un lugar más remoto, acercarlo. Estamos a merced y capricho de las personas que dirigen. Ya no éramos hombres libres en el verdadero sentido de la palabra, sino que estábamos en manos de la burocracia estatal que nos manejaba sin tener ningún derecho, sin poder protestar y sin tener acceso a ningún medio de comunicación para expresar nuestros deseos. Incluso desde muy temprano que el estudiante de medicina pues solicita ingresar en la Facultad de Medicina para hacer su carrera, es requisito casi indispensable estar militando de alguna forma y hacer organizaciones políticas o de masa dentro del sistema político, ¿no?, revolucionario dentro de la isla, si no es muy difícil que alguien pueda accesar si no pasa esa barrera. El médico, para poder tener acceso a cursos especiales, viajes al extranjero o a especializaciones, tiene que tener cierto compromiso político que el régimen le exige. En ese caso, ese compromiso político está por encima del talento personal. El médico puede ser muy bueno, muy bien preparado desde el punto de vista profesional, sin embargo no crece como médico, no crece como persona porque el régimen le pone ciertas condiciones. Tiene dos opciones: o accede a esas condiciones y puede viajar al extranjero, ir a cursos en otros lugares y superarse, o sencillamente rompe con el sistema y tiene que pagar el precio. La maquinaria política cubana, de alguna forma, que un profesional determinado del sistema de salud pueda constituir un enemigo de la revolución o de alguna forma no comparta la ideología del régimen, este profesional va a ser sometido a un aislamiento tal que, por supuesto, va a afectar muchísimo su desarrollo profesional. El sistema de salud no funciona si no está politizado, desde los hospitales grandes, generales, hasta las postas médicas y los médicos de familia. Hay un control político total sobre todo, uno no puede ejercer libremente la medicina. Todo profesional de la medicina, sobre todo cuando se gradúa, automáticamente es un cuadro de las Fuerzas Armadas. Es decir,
es un profesional, es decir, es un teniente de la Fuerza Armada, lo que está en la reserva. Es decir, pero si hay algún tipo de guerra, si hay algún tipo de llamado, eso fatamente te dicen, este es el uniforme, y te puedes irte con tu grado y con todo, independientemente de las convicciones que tengas, si es comunista o no, si es miliciano o no, si es nada, sino que eso está instituido así, que tú cuando te gradúes de médico, automáticamente eres teniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La discriminación en la prestación de los servicios a la salud en los centros sanitarios está presente en todas las instalaciones de la isla. Hay centros de atención a la salud que se mantienen en condiciones pésimas, no tienen recursos y faltan profesionales. Sin embargo, hay otros que cuentan con tecnología avanzada. Realmente a mí me bajaron de categoría en el hospital porque yo había denunciado que había en ciertos estantes ahí en el hospital, en algunas áreas, que eran estrictamente para familiares o pacientes miembros del Partido Comunista y del Pueblo Popular, a los cuales los pacientes cubanos normales no tenían acceso. No es lo mismo recibir una atención médica en un hospital municipal o un hospital de cabecera provincial que en un instituto o en un hospital de esto nacional. Estamos hablando de un hospital como el CIMEC en La Habana, que era un hospital de élite muy seleccionado para personas específicamente, que actualmente sigue siendo también un hospital para altos dirigentes o personas, diríamos que de la nomenclatura, o hospitales, clínicas como la Cira García, que recibe solamente a pacientes extranjeros y reciben una atención exquisita y de profesionales altamente calificados. En estos hospitales no faltan ningún insumo, es decir, que no solamente es la capacidad técnica, sino la capacidad técnica, la calidad médica y es decir, que disponen de todos los medicamentos, los instrumentos o todo el equipamiento necesario para dar una atención de óptima calidad. En Cuba, efectivamente, hay dos tipos de práctica de salud o de impartir salud. Una destinada a la élite gobernante y al personal extranjero que paga en divisas, y otra destinada a la población común, que difiere bastante del anterior. El anterior, por supuesto, que mantiene aún, incluso con la crisis, ciertos estándares a nivel de lo que es la práctica médica moderna a nivel mundial. El extranjero que llegaba a Cuba a darse servicio de otro país que pagaba en divisa tenía prioridades hasta de diagnóstico y de otras cosas más que nosotros. Pero no solo en la medicina, en los otros campos eran igual. Pero en la medicina sí se veía que venía del extranjero, sea de un país comunista, sea de donde sea, si tenía un vínculo con el gobierno, iba a ser mejor atendido en otros centros hospitalarios con otras atenciones que el mismo pueblo de Cuba que se estaba atendiendo ahí. Todo es sabido que está el hospital, el CIMEC y anteriormente la Mejeira, donde ahí se hacía una división social. La cúpula gobernante o los amigos del extranjero o algunos familiares de la cúpula gobernante recibían una atención al estilo más sofisticado de los mejores países, donde toda la tecnología necesaria, donde todos los medicamentos necesarios estaban a disposición de esos pacientes. Pero esos pacientes o eran miembros del gobierno, de la alta jerarquía, o familiares de ellos o amigos del extranjero. El CIMEC se sale del estándar de salud, es un centro que está diseñado para atender la élite gobernante, ciertos personajes de interés del gobierno cubano, personajes internacionales, o extranjeros acaudalados que pagan ciertos servicios especiales de salud. Pero no es un centro que esté destinado a impartir salud a la población común dentro de Cuba. La visión faraónica de la nomenclatura castrista y su propósito de convertir los servicios médicos en instrumento de propaganda política, tanto para el interior de la isla como para el exterior, a la vez que en fuente de grandes ingresos, condujo al país a la masificación en la graduación de médicos. Hasta finales de los 80, que todavía estaba bajo el subsidio soviético, pues realmente ellos destinaron cierta cantidad de recursos, tratando de dar una imagen de prosperidad, es decir, tratando de equiparar la medicina cubana a la medicina del primer mundo. Y con esto fueron creando toda una serie de, primariamente lo que llamaron ellos los contingentes como el contingente Pitti Fajardo, donde fueron
diríamos que como fabricando médicos a una velocidad extraordinaria. La preparación de los médicos ha perdido mucho en importancia y ya no considero que tenga la calidad competitiva suficiente para que se note que hay una verdadera escuela cubana de medicina. No hay control de gastos médicos. Para tener por ejemplo, el Producto Nacional Bruto que se usa en la medicina en Cuba es el 12%. Y usted dice, ¿cómo es posible que usando un índice tan alto no hay calidad en la asistencia que recibe el pueblo? Sencillamente porque no hay control de gastos por parte de los funcionarios de la salud. Control de gastos, por ejemplo, de estudios que se hacen, que se repiten en los policlínicos, en las postas, en los hospitales, referidos a los especialistas, tiempo que el paciente está en el hospital y otros costos que son importantes dentro de la administración de la salud. Yo notaba mucho que los médicos habían perdido el interés por la parte científica. La parte docente perdía mucha calidad. Realmente el médico se consagra cuando puede mostrar lo que sabe. Y tú ves que va perdiéndose el interés científico, la gente no leía, no trataba de superarse para brindar su mejor atención a los pacientes, y sigo pensando que era la motivación. La falta de equipos y productos que enfrentan los médicos como consecuencia de la pésima administración de los bienes públicos se agrava porque los profesionales de la salud que prestan servicios en el extranjero se llevan las medicinas y equipos con los que van a trabajar. La actividad médica en Cuba, mostrándole cómo ha venido deteriorándose la práctica médica producto de la misma sociedad en que lo desarrollamos. A partir de los años 1980 comienza la pérdida de valores y la falta de compromiso del personal médico. Esta pérdida de valores está dada en sus comienzos por la falta de recursos para el médico trabajar y para el médico vivir. En los hospitales entran muchas veces los pacientes y salen en un ataúd por la cantidad de enfermedades nosocomiales que se contraen en estos lugares debido a la falta también de higiene. O sea, ahí son recintos donde existe una gran cantidad de vectores, moscas, cucarachas, mosquitos. O sea, la suciedad es lo que prima en estos lugares. No existe prácticamente equipos, o sea, implementos desechables. Con la misma jeringuilla que inyectan a un paciente, pues le siguen en la cola cientos de pacientes con esa misma jeringuilla. Con el mismo bisturí que operan a un enfermo, pues ese bisturí hay que volver a esterilizarlo más o menos con equipos que son muy antiguos, que están completamente en desuso prácticamente en todos los lugares del mundo, y pues tienen que seguir operando los cirujanos a otros pacientes con esos mismos bisturí. Te encuentras que los salones de un hospital se paran por meses simplemente porque no hay un frasco de suero fisiológico o de destroza. En los salones de operaciones no había aire acondicionado nunca. A veces se operaba con las ventanas abiertas, a medio abiertas, y en el salón de parto igual, no había aire acondicionado. Te podrás imaginar un médico sudando, la enfermera por detrás, con un pedazo de gasa, secándole, porque a veces el sudor te caía en el campo operatorio, y había que estarse secando, porque un calor espectacular. Te podrás imaginar un salón preparado, cerrado completamente, azulejeado hasta el techo, por todos lados, sin una ventana, sin un respiradero. A un paciente psiquiátrico, cuando no hay medicamento, cuando no hay cama, cuando no hay comida, ¿cómo va a atender un paciente? Yo daba consultas en el Policlínico Antonio Maceo, sin medicamento. Tú sabes lo que es tener 40 pacientes en la consulta con diagnóstico psiquiátrico, no tener ni un medicamento que mandar. Que se puede hablar, y en los hospitales menos. No hay. Un paciente psiquiátrico que padezca de una depresión, lo vas a meter en un hospital con una cama sucia, con un baño que está apestoso, que no tiene cómo bañarse, encima de todo no hay medicamento. Y los médicos están apurados por irse porque tienen hambre. Y lo que le pagan es una basura. Y muchos de ellos luchando una placita para irse para afuera a trabajar como mercenarios. Yo veo que se mandan muchas cosas para Venezuela, medicamentos, instrumentos, equipos y de todo, pero a la hora de nosotros enfrentarnos a un paciente en Cuba, es en el momento en que el médico se ve en 3 y 2
porque no tiene la medicina para mandarle. A veces tiene que mandarle otra porque no hay esa. Y sin embargo, en Venezuela sí, porque he dicho por los mismos médicos que han estado en Venezuela que hay de todo, que ellos llevan para allá de todo, que mandan para allá de todo. El trauma grande lo teníamos los odontólogos ahí en Venezuela, porque mire, paradójicamente en Cuba muchas veces no trabajábamos porque no teníamos guantes o no teníamos amalgama porque no teníamos anestesia. En Venezuela todo lo contrario, no teníamos los pacientes, entonces había que cubrir toda esa estadística que nosotros decíamos que iban los 17, 18, 19 pacientes, los que te obligaban ellos a que tenías que poner todos los días en el parte, porque te obligaban, te decía, tienes que irte todos los días con más de 17, 18, 19 pacientes, tienes que hacer diariamente 18 amalgamas, tienes que hacer diariamente 6 oncias, tienes que hacer... Entonces todas esas cosas que no las utilizábamos teníamos que envolverlas y botarlas. Era una java de cosas que tú botabas toda la semana, de cajas de guantes, de cajas de anestesia, porque cuando tú tirabas una semana entera lo que botabas era mucho, que eran los materiales que venían de Cuba, que faltaban en Cuba y entonces nos sobraban acá y había que entonces que botarlo. En el caso de los médicos no teníamos que botar medicamentos porque realmente, por lo menos los que trabajábamos directamente en el CDI iban mucha cantidad de pacientes, es decir, que se agotaban los medicamentos que venían también de Cuba, que se les daban a ellos gratis y que no tenían que pagar ni un solo centavo, todo era gratis. Pero en el caso de los médicos de familia, ellos también, porque te pedían un porcentaje de enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas son los hipertensos, son los diabéticos, los asmáticos, y en dependencia de ese porcentaje de esos problemas crónicos, te llenaban el consultorio de esos medicamentos. Entonces tú le tenías que hacer terrenos, seguimientos y consultas, y cada terreno, cada consulta le tenías que dar esos medicamentos. Entonces en el caso de ellos sí tenían que botar esos medicamentos porque realmente le pedían 15% de la población que sea hipertensa, y como no lo tenían, ellos tenían que inventar nombres, y si tú tienes un 15% de personas hipertensas, tienes que haber dado 15% del medicamento para esas personas hipertensas, y como todo era invento, tenían que botar esos medicamentos. Esos medicamentos que nosotros botábamos venían de Cuba, todos los recursos de la misión, medicamentos, equipos, todo venía de Cuba. El primer contingente médico cubano que prestó servicios internacionales fue en Argelia en 1963. A partir de ese momento, el régimen se percató que los profesionales de la salud podían servir de fuentes de información para lo que acontecía en los países que daban servicios, influir en la población y gobiernos a favor de la dictadura, a la vez que lograba grandes ingresos económicos por los servicios prestados por médicos tratados poco menos que como esclavos. Un país con todas estas limitaciones crónicas, ¿cómo se puede dar el lujo entonces de exportar miles y miles y miles de médicos a otros países y de donar incluso hospitales o instituciones sanitarias de última generación con todos los equipos habilitados? Y eso ha hecho Cuba. Los médicos empiezan a ser alquilados prácticamente como esclavos en cualquier país del mundo que pudiera pagar por ellos. Lo mismo en el centro del África que en una islita del Pacífico. Para el 2000 comienzan las misiones en masa, donde el médico, sin pensar en los valores espirituales ni familiares, sin pensar en su matrimonio, en los hijos que deja de meses, en los padres convalecientes o enfermos en estadio terminal, decide salir al exterior a cumplir una misión, del cual lo da todo, pero lo pierde todo en su patria. Antes de salir de misión, te dan una serie, como se llama, el requisito, como decir el reglamento de la misión. Te hablan de eso, nos decían que no era una misión política, que era una misión médica, que no podíamos tener relaciones con los venezolanos, ni aceptar regalos, ni nada, ni responder a ninguna ofensa, en caso que oyéramos hablando mal de Fidel, de Chávez, que no podíamos responder a nada de eso. Solamente era allí, y aunque nos ofendieran, nos dijeran lo que nos dijéramos, teníamos que quedarnos callados y prestarles el servicio. Las brigadas de medicina cubana en el exterior realmente es un problema político. Es también para demostrar de que en este caso Cuba es capaz de ayudar al resto del mundo. Y si entre el lema que tienen es no decir que van a hacer política, realmente nos convertimos también en políticos
Llegamos a Venezuela, ya nos fuimos dando cuenta que nada tenía que ver lo que nos decían allá en Cuba con lo que íbamos viendo. Se confeccionó allá el programa ese de casa por casa. El médico, la enfermera y el deportista tenía que ir casa por casa todos los domingos a hacer política de Chávez ahí, a asegurar el voto de Chávez para las próximas elecciones. Las llamadas misiones internacionalistas no es más que un negocio que da mucho dividendo al régimen. O sea, da dividendos políticos porque todos estos países a los que se exportan los médicos en condiciones de mano de obra esclava, pues contraen compromisos que después los retribuyen con sus votos en las Naciones Unidas y con la legitimación de la dictadura militar de los Castro. Pues teníamos que también hacer actividades políticas junto con las comunidades, buscando ayuda, buscando apoyo de estos países para Cuba. En este caso, el ejemplo que yo tengo es en Guatemala, que bueno, que sí, muchísimas actividades que hacíamos con respecto con la comunidad y hacíamos de temas políticos, pidiendo ayuda cuando las votaciones de la ONU, que los documentos que hacían en Cuba, pues teníamos que leerlos y discutirlos con estas comunidades. También trae ganancias económicas, digamos, ahora mismo son alrededor de 5 o 6 mil millones de dólares lo que les está sacando los hermanos Castro a Hugo Chávez. La Brigada Médica Cubana en Guatemala, que estuve presente del 2008 al 2010, teníamos con nosotros a un oficial de la inteligencia que era el que velaba por la parte política del personal de la Brigada Médica. Y este oficial pues iba desarrollando su red de inteligencia, ya sean los médicos entre la población que tenía en Guatemala. Y a su vez sus superiores estaban en la embajada de Guatemala, de Cuba en Guatemala. No simplemente poder, digamos, exportar la ideología totalitaria. Hoy Evo Morales está en Bolivia también beneficiándose en gran medida por los médicos cubanos, por los educadores cubanos. Y esto mismo se repite en Nicaragua, se repite en Ecuador y en todos estos países tratando de manipular con lo que sea. Los médicos en esto son una herramienta fundamental. Convivía con otras muchachas que eran médicos de familia, como se llama en Cuba, que son los médicos que están en contacto con la comunidad. Y ellas muchas veces llegaban haciendo cuentos. No era directamente ir a decir, no, tú tienes que votar por Chávez. El cara a cara era ir a las casas y con el lío de conocer todas las enfermedades crónicas que había en esa comunidad, pero a la vez identificando a la población de quién estaba a favor del proceso y quién no. Fui voluntariamente, me gustó que me eligieran. En ese entonces yo me sentía revolucionario, donde fui a Guinea-Bissau en el año 1976. Pero soy más sincero, creo que si yo no hubiera querido ir, me hubiera sentido también con miedo de negarme. Porque el negarse significaba ir en contra de una idea revolucionaria. Y sé de otros medios que no le hubiera gustado ir y fuera. En Gambia, que es el país donde yo estaba, había que pedir permiso para todo. No era que tú llegabas, era un contraste grande con otros médicos extranjeros que existían ahí, que se movían libremente, que vivían en sus casas. El gobierno cubano nos utiliza a los medios cuando vamos a misiones internacionalistas como una propaganda. Pues nos organizaban reuniones, donde depende del tipo de reuniones. Una de las que yo desarrollé es durante el momento que yo estaba en Guatemala, era cuando las votaciones de la ONU para los derechos humanos, ¿no? Si le quitaban o no el bloqueo a Cuba, pues en ese momento un proyecto, un documento que había editado Cuba lo hizo extender al mundo entero. Es decir, no solamente lo discutieron en Cuba, es decir, en el mundo entero, y entre esos estábamos nosotros, donde teníamos que invitar a personas de las comunidades y discutirlas con ellos y darles los planteamientos en busca de apoyo para Cuba. Nosotros recibíamos al mes $25 por un trabajo médico a tiempo completo, 24 horas al día, exponiendo a todos los peligros de enfermedades. Pero alguien nos delató de que habíamos compartido y habíamos conversado con médicos cubanos que habían sido desertores hacía 11 años atrás. Fuimos llamados a declarar algo que no considerábamos que había sido un delito, que era compartir con otros cubanos que estaban en el exilio. Sin embargo, ellos consideraron que era traición a la patria, porque consideraban que nosotros, que estábamos en pie de lucha
Esas eran las palabras que habían aplicado. Y nosotros los cubanos que estábamos en las brigadas médicas, estábamos en pie de lucha y que estos ya habían sido traidores y que ya no estaban en las filas que no pertenecían a las filas de nuestro país. A partir de ese momento, pues se desarrollaron unas investigaciones y concluyeron de que nosotros íbamos a ser sancionados con revocación de la misión e íbamos como traidores para Cuba. No se concibe que una dipirona no te alivie. Tenga que tomarte como norma 2 o 3 dipironas, o tenga que tomarte 2 o 3 benadrylinas. Entonces, esto va aparejado a que la medicina se exporta hacia el exterior. Los médicos que van a cumplir misión le dan la medicina para que se la regalen a sus pacientes. Un país donde la economía no sirve no puede darse ese lujo. Por eso los pacientes de Cuba tienen que tomar este tipo de medicina que yo considero que son placebo. La escasez en efectos de aseo personal, la falta de productos de limpieza y la deficiente higiene en hogares y lugares públicos, incluidos los centros hospitalarios, hizo posible el desarrollo de enfermedades infecciosas y la aparición de epidemias como el dengue y el cólera, entre otras. Uno de los pocos países que no había cuarentena. ¿Por qué? Porque la más importante de las epidemias había sido controlada. La poliomielitis desapareció de Cuba no por los cubanos, por supuesto, sino por la vacuna que se inventó. Pero, por ejemplo, la fiebre tifoidea se acabó durante la intervención norteamericana. Existen dificultades muy serias, como son en el caso del medio ambiente, es decir, que el Estado no tiene los recursos suficientes para lograr un control higiénico ambiental y, por ejemplo, un acueducto adecuado para prevenir estas enfermedades, puesto que muchas de las enfermedades transmisibles son producto de estas situaciones higiénicas y epidemiológicas que tiene el país. Se acabó prácticamente la fiebre amarilla en Cuba. Gracias a que se acabó la fiebre amarilla en Cuba y después en Panamá se pudo completar el canal de Panamá. La fiebre tifoidea, que fue una de las causas más grandes de mortalidad durante la guerra, no las balas de los españoles, no, la fiebre tifoidea fue la que más soldados americanos mató. Eso se controló perfectamente bien. El paludismo prácticamente desapareció. Y hay una epidemia o un brote en un sitio determinado, pues quitan los recursos en un lugar y los ponen en el otro, dejando pues descubierto el otro sitio. Y eso es lo que ha pasado en estas últimas epidemias de dengue, que comenzaron en la región oriental y luego se han ido extendiendo a todo el país, convirtiéndose en una endemia. ¿Por qué? Porque no han podido lograr ni controlar un vector, ni controlar la situación higiénica y epidemiológica. Epidemias como el caso del cólera, que estaban extinguidas en Cuba desde la época desde el comienzo de la República. Y que eso descubre la tremenda falsedad, la tremenda mentira del sistema de salud público que existe actualmente en Cuba. Cuba es un antro de epidemias de enfermedades infecciosas, también de enfermedades crónicas por las condiciones estresantes y de miseria extrema. Esto lleva a que la salud siempre pues sea difícil conservarla dentro del país debido a las condiciones completamente hostiles en las que sobreviven los cubanos. El cólera es producto de esta misma situación higiénica y epidemiológica que es deficiente en el país, algo que durante estos 50 años no han podido resolver. El régimen de los Castro no cuenta con los recursos para afrontar este tipo de eventos, lo cual es algo más a sufrir por el pueblo cubano. Son hechos lamentables porque además son enfermedades que ocurren en países donde la miseria es bastante profunda y a esos niveles estamos los cubanos. El gobierno cubano usa como pretexto para justificar la carencia de medicamentos y de tecnología avanzada el embargo de Estados Unidos. A pesar de ello, Cuba ha adquirido en los Estados Unidos en los últimos años cientos de millones de dólares en productos farmacéuticos, equipos y alimentos. A través de la historia, el embargo ha sido la justificación del régimen para justificar su fracaso. Realmente el embargo no ha sido la causa del desastre del sistema de salud cubano. El sistema de salud cubano fue concebido en una magnitud muy superior a las necesidades de Cuba y basado en un subsidio, no en la capacidad productiva ni la capacidad de creación de riqueza del país capaz de sostener una estructura de esa dimensión. En la actualidad no hay nadie que crea que el bloqueo es responsable de la situación que tiene el país, porque los fracasos que han existido desde el punto de vista económico y político son muy evidentes. Y ya recientemente hubo que reconocer que el modelo era no funcional.
La carencia llega desde alimentar a un paciente hasta vestir la cama donde el paciente va. Quitemos la posibilidad de el uso de ciertos medicamentos o ciertos productos que el gobierno cubano se ve incapacitado actualmente de comprar. No diríamos por el embargo, porque si no lo puede comprar en los Estados Unidos, lo puede comprar en cualquier lugar del mundo. Cuba le puede comprar equipos médicos, insumos y medicamentos, no ya al resto del mundo, sino también a los propios americanos. Lo que tienes que pagarle simplemente. De hecho, el embargo de Estados Unidos no es aplicable a medicamentos y alimentos, ¿no? El sistema de salud en Cuba es pésimo, todo lo contrario de lo que el régimen quiere exportar y dar imagen internacional de potencia médica, es totalmente malo, pero no por embargo ni por ninguna razón externa, sino por la esencia misma en que se maneja y se administra un sistema de salud acá descentralizado. La dictadura ha usado la medicina como instrumento de control social, pero también para la represión. Un número importante de médicos ha actuado como policía política y no como galenos. Han llegado a aplicar electroshock para neutralizar o destruir mentalmente a los opositores. Donde sí es grave la situación, donde sí es penosa la situación, donde sí es alarmante la situación, es en las prisiones, principalmente con los prisioneros políticos. El médico deja de ser un galeno, apartó el juramento hipocrático y se viste de carcelero. La desnutrición, el hambre fue usada como un instrumento de tortura, un instrumento para quebrar a las personas, de cosas refinadas como por ejemplo estar incomunicados 6 meses, una cantidad de meses, y al cabo del tiempo dar la buena noticia de que van a dejar entrar cartas. Se toman el trabajo de requisar todas las cartas y nada más que dejar entrar las que llevaban una mala noticia. No diagnostica al paciente con sus verdaderas enfermedades, se presta para ponerle inyecciones que atentan contra la salud del paciente, no lo lleva a los especialistas necesarios, no le da los medicamentos necesarios y a veces medica a los presos políticos con medicamentos para trastornos de la mente. El objetivo de la psiquiatría como rama de la medicina es el tratamiento de los trastornos mentales. Cuando tú te desvías de eso, dejas de hacer psiquiatría. Si tú a una persona que no tiene un trastorno mental le utilizas medios psiquiátricos, ya eso no es psiquiatría. La vocación era comportarse más como militar que como médico. Se les haría la cosa represiva. Ya cuando llegaban se ponían el uniforme y se transformaban. Cuando al hospital llega un lesionado, fundamentalmente que responda a la oposición, el policía le dice al médico sencillamente que no le puede hacer certificado. Certificado de lesión, certificado que justifique las lesiones que este hombre ha recibido por gusto. El médico sencillamente no lo hace porque tiene miedo o sencillamente porque ha perdido su razón y su compromiso y su valor de médico. Y esto sucede a menudo. Tenemos ejemplos de opositores que han sido lesionados, acuchillados, perforados y sin embargo no tienen un certificado de lesión porque el médico no es capaz de asumir una postura patente y determinada delante del policía político. Entonces, todas estas cosas han venido deteriorando tanto y tanto el trabajo médico. El control sobre la información que ejercen las autoridades cubanas también repercute en las estadísticas oficiales que son manipuladas y usadas como parte de una campaña nacional e internacional de relaciones públicas. A finales de la década de los 60 estaba bien estructurado lo que sería la medicina socialista en Cuba. Se funda en un trípode. El primero es la gratuidad de los servicios, la gratuidad entre comillas de los servicios públicos. Segundo, la generalización de ellos a todo el país, las áreas de medicina más apartadas con la creación de servicios médicos rural. Y el tercero, y no menos importante, controlado específicamente por el partido, es el control absoluto sobre la estadística. Desde ese momento, la estadística cubana ni es confiable, ni es verificable por fuentes independientes. Él quería equiparar la medicina cubana a la medicina del primer mundo, creó una politización de la mortalidad infantil. Es decir, él creó todo un sistema de control de la natalidad con el objetivo de tener índices de mortalidad infantil acorde a los países más desarrollados del mundo. Y esto creó realmente un estado no de un servicio médico, sino un servicio estadístico de lo que estaba sucediendo dentro de Cuba.
En salud, como en educación, es uno de los renglones que el gobierno cubano ha utilizado siempre como muestra de desarrollo de la Revolución Cubana y, por supuesto, manipula a gran medida los índices de salud y todos los indicadores. Si en este caso el país no quería dar una imagen de que había una epidemia de dengue, como quizás en cólera, tuvieron que ya demostrarlo o decirlo al mundo porque ya quizás la situación es bastante grande, pues en el caso del dengue igual sucedía de que no daban las informaciones, eran manipuladas. Y eso también influyó en que esto al final se convirtiera en una endemia, porque si no se decía la información, ¿cómo podía o la población o las organizaciones internacionales podían ayudar al país para el control de estas enfermedades? En Venezuela, cada odontólogo tenía que hacer como mínimo 16 pacientes. En Venezuela ningún odontólogo hace 16 pacientes, ningún odontólogo, porque no van. Había que hacer más de 16, había que cumplir no sé cuántas amalgamas, no sé cuántas resinas, bueno, una cantidad de mentiras, porque si no, llega el sábado a la reunión y el coordinador entonces te sanciona, te da reporte. En el caso de los médicos era igual que el de los odontólogos. Todos los profesionales de allí tenían que inventar las estadísticas, falsearlas, y cada vez que los jefes se reunían nos pedían un número mayor de estadísticas, que esto equivalía a inventar mayor número de pacientes atendidos. El régimen invirtió grandes recursos en el proyecto médico de la familia, propósito que abandonó por razones políticas, y también como consecuencia de su gigantesco plan de ventas de servicios médicos a Venezuela. El concepto de médico de familia viene dada la importancia que tiene la atención primaria en todos los países del mundo, según dice la Organización Mundial de la Salud. Fue algo novedoso que llevó el médico a cada barrio. Sin embargo, después de la caída del subsidio soviético, todos esos planes han ido al basurero. Muchos consultorios están cerrados, en muchas áreas se han cerrado todo masivamente y se ha vuelto a reconcentrar el personal médico en los policlínicos, como era antes. Y las casitas que quedan abiertas carecen prácticamente de todo. Desde un aparato para tomar la presión, a la gasa que hay que ponerle al enfermo, a las medicinas para inyectar que sean necesarias. La atención primaria de salud, cuyo núcleo es este sistema de médico y la enfermera de la familia, prácticamente lo han desarticulado, aunque no lo reconocen. Y es un sistema de salud con una primera línea, que es la atención primaria, prácticamente inexistente, porque la inmensa mayoría de estos médicos se han enviado a otros países y porque en realidad ese modelo no funciona. Normalmente el paciente tiene el acceso que se le asigne, ¿no?, a través de su médico de familia y su región de salud. Yo mismo atendía 5 consultorios en el área mía, solamente yo solo que por la ley me tocaba un consultorio, tenía que atender 5 consultorios, la población de 5 consultorios, porque los otros médicos andaban para Venezuela. De igualmente, cuando yo me fui, alguien tuvo que atender esos 5 consultorios porque yo me fui. Porque era algo casi que obligado de que teníamos que convertirnos todos en médicos de la familia cuando todos tenían unos sueños determinados con respecto a su superación profesional. La corrupción está prácticamente presente en todos los estratos de la sociedad cubana y afecta con extremo perjuicio a los servicios médicos en la isla. Todos los profesionales, principalmente los médicos, están desmotivados y están frustrados. Esta falta de recursos nos lleva a una pérdida del valor y del compromiso médico. Este compromiso médico está determinado porque el médico empieza a seleccionar el personal para tratar. Se siente mejor atendido un extranjero, un dirigente, una persona pudiente, que cualquier otro ciudadano de nuestra sociedad. Sí, el sistema de salud cubano está totalmente permeado y totalmente corrupto en este momento, como está corrupto el país entero, por razones de todo tipo. O sea, los pacientes tienen que pagar por debajo de la mesa para poder recibir, para poder resolver y solucionar sus problemas de salud. Y aún muchas veces con esta práctica ni siquiera se logra obtener los propósitos de uno solucionar sus cosas. El médico es capaz de pararse de una consulta y hablar con una persona de su negocio que le es más importante que el paciente. Por supuesto, esto no sucede en todos los médicos, pero la gran mayoría de los médicos está girando alrededor de estas cosas que son tan desagradables para la práctica médica y para un país que se ha jactado tanto de decir que Cuba es una potencia médica. También
los médicos, digamos, tienen que pagar por debajo de la mesa a los jefes dentro del sistema de salud para poder salir a una de estas llamadas misiones internacionalistas. También se tienen que pagarse los buenos empleos, o sea, las buenas ubicaciones en los empleos. No es lo mismo trabajar en un hospital de una ciudad que trabajar en un hospital de una periferia o en un policlínico de una periferia con menos condiciones. Todo se mueve con dinero por debajo de la mesa dentro del sistema de salud. Los pacientes muchas veces tienen que pagar las placas por debajo de la mesa, pagar los electros, pagar los medios diagnósticos, incluso hasta los medicamentos. Muchos médicos están cobrando lo que hacen, estomatólogos también. Y en realidad una cosa que debía ser normal, si ese médico pudiera tener su consulta personal, particular, pues se convierte en un delito cuando realmente no lo es. El médico puede tener una función en el hospital humana y cumplir una función humana igual, pero remunerada en su consulta personal particular. La medicina cubana, a pesar de los grandes recursos invertidos y la dedicación y sacrificio de los profesionales de la salud, no satisface las necesidades de la población, por lo que demanda un cambio estructural que, para ejecutarse, tiene que desaparecer el régimen político vigente en el país. En la salud pública, el gobierno cubano establece una propaganda masiva para hacerle creer al ciudadano que está recibiendo servicios que solamente en Cuba se dan. Eso es totalmente falso. Y en eso sí son especialistas, en manipular a la población, la actitud en cuanto a la adoración al máximo líder, la actitud en cuanto a seguir las instrucciones sin pensar, la actitud de no pensar por sí mismo, la actitud de ser sumiso, la actitud de obedecer las instrucciones que vienen de arriba. Yo pregunto si la medicina en Cuba es verdaderamente humana. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta de que no es tan humana porque está viciada. La medicina en Cuba necesita cambios. Necesita muchas cosas, necesita cambiar sus métodos, necesita cambiar los métodos de trabajo, el método de pago hacia el personal de salud, necesita muchos equipos, instrumentos. Han logrado vender ese mito, pero de vez en cuando suceden cosas que se le escapan, cosas catastróficas que no tienen manera de ocultar. Por ejemplo, el caso del hospital psiquiátrico de La Habana, Mazorra, que hace muy poco tiempo mueren por frío, como decenas de pacientes en una noche. Y lo que hay que destacar aquí es que ese era precisamente uno de los hospitales insignia, donde llevaban a todos los extranjeros para presentárselos y vieran. Mira, independientemente de la politización de la medicina, que evidentemente está, yo creo que el profesional cubano en general, es decir, no vamos a la particularidad que ya hemos dicho, yo creo que la masividad crea la mediocridad, pero en general el profesional cubano es un profesional capacitado, dedicado al ejercicio de la profesión, que es capaz con pequeños recursos incentivar el ingenio y salvar vidas. Creo que lo ha demostrado durante muchos años en distintos lugares. El hecho de que haya sido obligado a ir a lugares tan distantes como África, Asia o cualquier lugar de América por necesidades hasta materiales de ellos, que evidentemente están, realmente es un profesional muy dedicado a su profesión. Todos los centros de atención secundaria en Cuba son un desastre. Prácticamente están en ruina, carecen de una infraestructura administrativa de ningún tipo. Los pacientes tienen que incluso llevar sus sábanas para vestir las camas en los hospitales, llevar ventiladores. Estos centros que están destinados a la población común carecen de ningún tipo de ventilación intrahospitalaria, ni mucho menos aire acondicionado. Hay que llevar ventiladores, sábanas, las toallas, las fundas de las almohadas, en fin. Es un desastre único en el mundo contemporáneo. Ni siquiera Haití presenta esas condiciones de instalaciones hospitalarias. Por mucha sensibilidad que tú tengas, por mucho profesionalismo que tú tengas, por mucha avidez de ejercer tu profesión, tampoco cuentas con las condiciones ni siquiera mínimas. O sea, no tienes literatura actualizada, no puedes salir del país y
participar en eventos internacionales, no puedes tener acceso al internet para irte superando, no cuentas con los medios diagnósticos, no cuentas con medicamentos para atender y poder ayudar y satisfacer las necesidades de los pacientes. El médico tiene un salario bajo, miserable, no le alcanza para las cosas más elementales que pueden tener una persona. Este médico no tiene vivienda, la mayoría de los médicos viven en hacinamiento. Estos médicos carecen o carecemos de recursos para la alimentación, incluso en las guardias médicas voluntarias se nos da una mala alimentación, no tenemos otros recursos ni otras entradas que no sea a través de la actividad médica, porque en nuestro país el médico solamente debió de dedicarse a lo que es el trabajo médico. Si no hay material, si no hay buen papel, si no hay, a veces no disponemos o no disponíamos de los recursos de un buen bolígrafo o una buena pluma. Si el volumen de pacientes que usted tiene que ver en ese periodo es un gran volumen de pacientes, eso ha atentado con que las historias clínicas sean de mala calidad. Y cuando usted va a examinar a un paciente, usted va a reconocer un paciente que usted mismo vio o que vio otro médico y va a fijarse, que es lo primero que hace cualquier médico, leer la historia clínica, recoger los datos anteriores, escritos por él o por otro médico, y ahí empieza a practicarse una mala medicina. Eso ha ido creando una base de que casi todos los médicos bien formados, con unas características, esos se han ido yendo por distintos lugares, o por misiones para terceros países, o directamente, y ya la formación médica de los profesores que han ido quedando no es la misma, ni en calidad, ni en nada. El hecho de tener acceso a un doctor no es sinónimo de que el sistema de salud sea bueno. Las experiencias que tengo era difícil desde sentarte en un buró a consultar porque no tenías las condiciones necesarias en una oficina, desde hacerle el diagnóstico al paciente porque no tenías las condiciones de laboratorio ni las tecnologías necesarias para hacer diagnóstico, y de tratar al paciente porque no tenías los medicamentos de elección para tratar al paciente. Lo que decora el panorama nacional de una esquina a la otra del territorio son los vertederos, desechos sólidos, desechos líquidos. Incluso muchas veces las redes de alcantarillado, las redes de agua potable se contaminan. Por eso es por lo que se han visto en este medio siglo con intensificación en los últimos años las epidemias enormes. Cuba fue el primer país de América, o sea, del continente americano, en presentar una epidemia de dengue hemorrágico. El pueblo cubano no se puede ser considerado un pueblo sano desde el punto de vista de salud mental por las altas tasas de problemas mentales que confrontan. Tasas elevadas de suicidio, tasas elevadas de divorcio, tasas elevadísimas de alcoholismo, tasas elevadísimas de accidentes de tránsito, tasas elevadísimas de consumo de psicofármacos, tasas elevadísimas de degrado, tasas elevadísimas de un sinfín de cosas que desde el punto de vista de la prevención primaria de la salud mental son considerados como factores negativos. Si ellos quieren llamarle potencia médica, bueno, no sé, por la cantidad, pero en cuanto a al crecimiento como tal, médico, de enfermería y eso, me parece que todavía le falta para hacer una potencia médica como tal. Le falta tecnología, le falta... Y no es por parte del personal médico, sino es por la misma sociedad, por el mismo sistema político que hay en Cuba. Nosotros los médicos que estamos aquí, que estamos luchando, llamamos al mundo, a todo el mundo, para que vea lo que está sucediendo con los médicos internacionalistas, que Fidel se jacta de decir de que es una potencia médica y que Cuba es todo. Los problemas que tenemos aquí, que no es medicina ni nada que lo cubra. Llevo clavado en la sangre el orgullo de donde nací. Llevo clavado los deseos de verte. Seguramente tú te acuerdas de mí. Yo te recuerdo cada noche rebelde. Cuando sueño se me nubla la mente, un recuerdo me hace vivir con
con la esperanza de que cuando despierte me salude tu alba. En cada calle la voz recoge que el pasado ya no pueda doler, que caminen los niños y pobres con una sonrisa. Basta ya, quisiera volver hacia ti. Quisiera que vuelvan esos viejos amigos, ver naturaleza, las playas, lo mío. Quisiera volver al Sunsun y a mi sol, y entre toda mi gente disfrutar de este don. Quisiera volver al guarapo y al son, ver que en todas las partes cantan en español. Quisiera que vuelvan todos esos hermanos que fuera de su tierra siguen siendo cubanos. Llevo clavado en la sangre el orgullo de donde nací. Llevo clavado los deseos de verte. Seguramente tú te acuerdas de mí. Yo te recuerdo cada noche rebelde, la isla de mis sueños.